生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 186 al 190. Después de resolver los asuntos relacionados con Vergo, Byakuya se dispuso a encontrar a Iso, solo para descubrir que Sepir también estaba con él. Sepir, el exalmirante de la marina, se había ganado la admiración de muchos por sus hazañas en los mares, incluido Iso. El respeto que Iso mostró en su conversación era evidente, mientras que Sepir, impresionado por la fuerza de Iso y su edad similar, lo elogió de todo corazón. Los dos estaban charlando como viejos amigos cuando llegó Byakuya. Sepir-sensei, señor Iso, lo saludó Byakuya. Sepir se giró y rió entre dientes. Vaya, si es el almirante Byakuya. ¿Qué te trae por aquí a visitar a dos viejos como nosotros? Iso, al oír el tono burlón de Sepir, también sonrió. Desde que las imágenes de la batalla de Byakuya se difundieron por todo el mundo, su nombre se había vuelto muy famoso. Algunos incluso se refirieron a él como el cuarto almirante de la marina, dado su audaz enfrentamiento con Knight, un pirata con una recompensa de 7 mil millones de bayas, que se mantuvo firme en la confrontación. Tales hazañas, a los ojos de muchos, solo eran alcanzables por alguien con una fuerza de nivel almirante. Además de esto, Sengoku había difundido deliberadamente la noticia de que Byakuya había escapado de una emboscada de los piratas de las bestias y había derrotado a 2 miembros de Tobiropo. Para construir la reputación de Byakuya, Sengoku incluso atribuyó las contribuciones de Sepir a Byakuya, algo que Sepir apoyó plenamente sin una pizca de resentimiento. Esta doble narrativa dejó una huella imborrable en el mundo, lo que hizo que el título de Byakuya fuera ampliamente reconocido. El apodo de cuarto almirante de la infantería de marina obtuvo la aprobación universal. Cuando Byakuya lo oyó por primera vez, le pareció divertido. Genial, pensó. Ahora soy el quinto emperador del mar y el cuarto almirante de la marina. Me esperan días ajetreados. Al escuchar el saludo de Sepir, Byakuya suspiró. Sensei, por favor deje de bromear. Estoy lejos de ser digno del título de almirante en este momento. Sepir rió. Cuando te graduaste, te atreviste a pedirme que le exigiera a Sengoku el rango de almirante, o incluso de almirante de flota. ¿Cómo es que tu coraje ha disminuido durante el último año? Dada mi situación actual, el gobierno mundial nunca aceptaría ascenderme a almirante, respondió Byakuya. Sepir le dedicó una sonrisa cómplice. No hables tan pronto. Si ese viejo zorro de Sengoku quiere adiestrarte, encontrará la manera de conseguirlo. Entre nuestra generación de marines, él siempre fue el que urdía los planes más astutos. Así fue como llegó a ser almirante de flota. Byakuya se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, entonces esperaré a ver qué trucos tiene el almirante de flota Sengoku bajo la manga. Dirigiéndose a Iso, Byakuya dijo, Señor Iso, por el momento solo tengo un puesto vacante para contraalmirante de la marina. Espero que no le importe. Iso sonrió cálidamente. No me uní a la infantería de marina por rango ni estatus, sino para perseguir mis ideales. Además, ser nombrado contraalmirante al incorporarse ya es todo un privilegio, mucho mejor que el que recibió al empezar, vicealmirante Byakuya. Byakuya no pudo evitar pensar en lo diferente que era la situación de la línea de tiempo original, donde Iso se había unido como almirante de la marina de inmediato. Aún así, coincidió en que el rango de contraalmirante era demasiado bajo para Iso. Sepir, que estaba cerca, expresó su descontento. Con la fuerza de Iso, está más que calificado para ser almirante. Contraalmirante es un insulto a sus habilidades. Tal vez debería hablar con Sengoku y lograr que lo asciendan a vicealmirante como mínimo. Byakuya asintió. Me uniré a ti, sensei. Iso les indicó rápidamente que se marcharan. No hace falta, no hace falta. Confío en sus habilidades, vicealmirante Byakuya. No tardarás en convertirte en almirante, o incluso en almirante de flota.
Cuando eso suceda, mi rango también ascenderá naturalmente. No hay prisa. Al ver que Iso se mantenía firme en su postura, tanto Byakuya como Sepir abandonaron el asunto. Al día siguiente, al mediodía, el barco de la marina que escoltaba a Doflamingo, liderado por Tsuru y el vicealmirante Momousagi Gion, se acercaba al G5. Sepir informó a Byakuya e Iso de sus planes de regresar a Marineford. «Sensei, ¿te vas tan pronto?», preguntó Byakuya. «No se puede evitar. Ese viejo cabrón de Sengoku me está presionando. Además, le preocupan los posibles problemas durante la misión de escolta, por lo que quiere que acompañe a Tsuru y Gion de regreso al cuartel general». Byakuya rió entre dientes con complicidad. Eso era típico de Sengoku. En la línea de tiempo original, la misión de escolta se había topado con un problema inesperado. La llegada de Yag la Sequía, un hombre que atacó descaradamente un convoy que transportaba al almirante Fujitora, Iso, al almirante de flota Sengoku y al vicealmirante Tsuru. El ataque suicida de Yag provocó que su barco se hundiera y él casi muriera, salvado solo por su linaje de Gyojin. No estaba claro si los piratas de las bestias intentarían otro ataque esta vez, pero Byakuya permaneció alerta. Junto con Iso, Ain Tashigi escoltó a Sepir hasta la puerta de la base, donde Fergus estaba sacando a un Doflamingo ahora consciente. Atado con esposas de piedra marina, Doflamingo salió de la base, y sus agudos ojos captaron la visión de un cadáver colgado sobre la puerta. El cadáver, aunque marcado y expuesto a los elementos durante días, todavía era reconocible en su forma general a pesar de que el rostro era indistinguible. El instinto de Doflamingo le decía que el cuerpo era de Vergo. Una oleada de amargura lo invadió. No esperaba que Vergo tuviera un final tan espantoso. Mientras el barco de escolta se acercaba, Doflamingo, por una vez, habló con un dejo de súplica en su tono. «Vergo fue infiltrado en la marina por orden mía. Salvo enviarme información ocasionalmente, no hizo nada excesivo. Ahora que está muerto, ¿no pueden enterrarlo o incluso arrojarlo al mar? No lo dejen así». La respuesta de Byakuya estaba cargada de desdén. «¿Intentas enseñarme a hacer mi trabajo?». Enfurecido, Doflamingo espetó. «Bien, bien, esta vez ganaste. Pero mientras yo viva, un día te mataré y te colgaré allí en su lugar». Byakuya se burló, señalando a Doflamingo. «Ah, ¿sí? ¿Me estás amenazando? ¿Crees que no me atrevo a matarte ahora mismo?». Su voz se volvió más fría. «Lo de que Vergo era tu espía en la marina salió de tu boca. ¿Y ahora te haces el inocente? Di una palabra más y te ahorcaré junto a él». Sintiendo la creciente ira de Byakuya, Sepir intervino rápidamente y agarró a Byakuya por el brazo. «Byakuya, matar a Doflamingo no vale la pena. ¿Crees que alguna vez abandonará a Impel Down una vez que lo envíen allí?». Doflamingo, al darse cuenta de que su arrebato había sido imprudente, bajó la cabeza rápidamente. Había visto de primera mano lo despiadado que podía ser Byakuya. Si lo presionaba demasiado y Byakuya decidía matarlo en el acto, sus escasas posibilidades de regresar desaparecerían por completo. Tragándose el orgullo, permaneció en silencio, evitando la mirada de Byakuya. Afortunadamente, el barco de escolta pronto atracó en el puerto. Antes de que Tsuru y Momousagi Gion pudieran desembarcar, Sepir agarró a Doflamingo y saltó al barco con un movimiento rápido. «Ponga rumbo al cuartel general de la marina inmediatamente», gritó a los soldados a bordo. La urgencia de Sepir no era infundada. Conocía bien el temperamento de su alumno. Si la ira de Byakuya se encendiera aún más, matar a Doflamingo podría ser un asunto menor, pero las consecuencias para el futuro de Byakuya serían graves. Después de todo, la orden de llevar a juicio a Doflamingo vino directamente de los 5 ancianos. Si Doflamingo muriera ahora a manos de Byakuya, ninguna astucia de Sengoku sería suficiente para asegurar el ascenso de Byakuya a almirante de la flota. Incluso el propio Doflamingo pareció aliviado cuando Sepir lo apartó rápidamente de Byakuya. Por primera vez en mucho tiempo, exhaló un silencioso suspiro de alivio. Tsuru, recién saliendo de la cabina con Gion, miró a Sepir con sorpresa. «¿Con tanta prisa? Gion y yo ni siquiera hemos desembarcado. Esperaba ver al cuarto almirante».
Sepir hizo un gesto de desdén. No hay mucho que ver. Solo un niño testarudo con el temperamento de un león. Será mejor que volvamos a Marineford rápido antes de que las cosas se pongan feas. Mientras Tsuru y Sepir conversaban, Gion observó el puerto en silencio, buscando a alguien con los ojos. Cuando su mirada se posó en Byakuya, con su fría actitud a la vista, sus ojos se iluminaron. Murmuró para sí misma. Aún más frío en persona que en las imágenes. ¡Qué intrigante! Ante la insistencia de Sepir, la nave de escolta partió tan rápido como había llegado. En cuestión de segundos, desapareció de la vista. Byakuya vio como el barco se desvanecía en el horizonte y no pudo evitar reírse. ¿Era necesario? ¿Pensaban que me iba a comer a Doflamingo o algo así? Fergus, que estaba cerca, exclamó. No sería imposible. Al darse cuenta de su error, Fergus se arrepintió de inmediato de sus palabras. El sudor le perlaba la frente mientras miraba con nerviosismo a Byakuya, quien ahora lo observaba fijamente. ¿Qué acabas de decir? No lo entendí bien. ¿Te importaría repetirlo? La voz de Byakuya era gélida. Ferguson tartamudeó, pálido. Dije, se me escapó la lengua. La expresión de Byakuya se suavizó mientras palmeaba el hombro de Ferguson repetidamente, cada palmada más fuerte que la anterior hasta que Fergus hizo una mueca de dolor. Bien. Creo que tienes razón. Cerca de allí, Ain y Tashigi no pudieron contener la risa, tapándose la boca para ahogarla. Incluso Iso, con su habitual compostura, se divirtió con el intercambio. Grand Line, Baltigo, la isla Uite Soil. La isla era un páramo estéril de arena amarilla y rocas irregulares, sin nada más que desolación a la vista. A pesar de su apariencia poco destacable, esta remota isla era la base del ejército revolucionario, un lugar que el gobierno mundial buscaba destruir a toda costa. A 20 metros bajo la superficie se encontraba oculta la base del ejército revolucionario. Terry Hilteo, el oficial de inteligencia de la base, sostenía el último periódico con expresión preocupada. Dragón, todavía no hemos tenido noticias de Sabo y los demás, dijo con preocupación. Dragón, con cabello negro corto, un pelaje verde oscuro y un tatuaje de un cuadrado rojo en su mejilla izquierda, respondió con calma. No hay de qué preocuparse todavía. No tener noticias podría ser una buena señal. Significa que no han caído en manos de los marines. Sin embargo, Terry no estaba convencido. Pero Sabo y su grupo quedaron atrapados en medio de una operación de la marina para capturar a Doflamingo mientras comerciaban con armas en Dressrosa. Con la fuerza de ese vicealmirante de la marina llamado Byakuya, no había forma de que Sabo y los demás pudieran mantener su posición. Si no fueron capturados por los marines, ¿por qué han permanecido en silencio durante toda una semana? Dragón meneó la cabeza lentamente, un destello de inquietud cruzó su expresión habitualmente serena. Porque no fueron solo los marines los que fueron a Dressrosa ese día. La organización nocturna llegó antes que ellos. Los ojos de Terry se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que Sabo y los demás cayeron en manos de la organización nocturna? En ausencia de pruebas que confirmen sus muertes, esta es la única explicación plausible, respondió Dragón. Terry dejó escapar un profundo suspiro. La evasividad de la organización nocturna era legendaria en todos los océanos. Si no querían ser encontrados, casi nadie podría rastrearlos. Caer en sus manos podría ser una bendición, o una maldición, para Sabo y los demás. Había pasado una semana desde el incidente de Dressrosa. Byakuya, por primera vez, disfrutaba de un inusual periodo de paz. Después del caos en Totoland y la captura de Doflamingo, ha estado en constante movimiento. Pero ahora, con Fergus manejando los asuntos administrativos de la base y Iso tomando el mando cuando aparecieron piratas poderosos, Byakuya se encontró libre para relajarse y entrenar a Ain y Tashigi. La vida no podría haber sido mejor. Mientras tanto, el interrogatorio de Doflamingo había concluido. El veredicto fue el esperado. Su estatus de señor de la Guerra del Mar fue revocado y fue sentenciado a prisión permanente en Impel Down. Byakuya no estaba sorprendido por el resultado. Mientras Doflamingo mantuviera el secreto del Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales,
su vida estaría a salvo. Sin embargo, lo que sorprendió a Byakuya fue la noticia que Sengoku compartió con él. El gobierno mundial y los marines estaban convocando una reunión conjunta para discutir la posible abolición del sistema de señores de la guerra, una primicia histórica. Como uno de los principales defensores de la abolición del sistema de señores de la guerra, el gobierno mundial solicitó personalmente a Byakuya que asistiera a la reunión. Para garantizar que la mayoría de los oficiales de alto rango de la Marina pudieran participar, la reunión se programó con 3 semanas de anticipación, lo que les dio tiempo a todos para regresar al cuartel general de la Marina. 2 semanas después, Byakuya e Iso abordaron el barco y zarparon hacia el cuartel general de la Marina. Inicialmente, Iso quería permanecer en G5 para proteger la base de posibles ataques piratas, pero Byakuya se negó. Byakuya le recordó a Iso su promesa de trabajar juntos para desmantelar el sistema Warlord, insistiendo en que ambos asistieran a la reunión. Mientras tanto, la seguridad del G5 estaba confiada en él y la organización Noche, quienes podían responder rápidamente ante cualquier amenaza pirata. Con la persuasión de Byakuya, Iso aceptó acompañarlo. En el East Blue, en Fosa Village, Garp también se estaba preparando para partir hacia el cuartel general de la Marina. El héroe marino había regresado a la aldea con permiso para entrenar a su nieto, Luffy, que estaba a punto de cumplir 18 años, con la esperanza de convertirlo en un verdadero marine. Sin embargo, el día antes del cumpleaños de Luffy, Garp recibió la citación a la reunión. Dado el largo viaje, no tuvo más remedio que partir inmediatamente, sin tiempo para quedarse un día más. Antes de irse, Garp se dirigió severamente a su nieto, cuya cabeza estaba cubierta de moretones. Mañana, cuando cumplas 18 años, podrás alistarte oficialmente en la infantería de marina. No olvides lo que te he dicho. Aunque no puedas convertirte en un marine como Byakuya, más te vale no manchar el apellido. Conviértete en un respetable soldado de la Marina. Durante el último mes, Garp había estado martillando el nombre de Byakuya en los oídos de Luffy, describiéndolo como un marine ejemplar que había ascendido a vicealmirante en solo un año. La fuerza de Byakuya, dijo Garp, rivalizaba con la de los almirantes marinos, y él fue el sucesor elegido por Sengoku para el cargo de almirante de flota. Garp instó a Luffy a admirar a Byakuya una vez que se uniera a la Marina. Pero Luffy no quedó impresionado en absoluto por sus palabras. Murmurando en voz baja, dijo: no me uniré a la Marina. Voy a ser el rey pirata. Por desgracia para Luffy, su abuelo tenía un oído agudo, incluso de cerca. La cara de Garp se puso roja de ira. ¿Qué acabas de decir, mocoso?, rugió, asestando un puñetazo tremendo a la cabeza de Luffy. El niño gritó de dolor, agarrándose otro bulto en la parte superior de la creciente pagoda en su cabeza. Gracias a la fruta Goma Goma, Luffy pudo sobrevivir a semejante castigo. Cualquier persona normal habría sido aplastada por el puño de hierro de Garp hace mucho tiempo. Si dices que quieres volver a ser pirata, te romperé las piernas, amenazó Garp, furioso. Garp no podía entender qué clase de hechizo había lanzado ese Shanks pelirrojo sobre Luffy para hacerlo tan decidido a convertirse en pirata. Al percibir la creciente ira de su abuelo, Luffy cambió de tema rápidamente. Abuelo, ¿sigues diciéndome que aspire a ser como Byakuya? ¿De verdad es tan fuerte? Al escuchar el interés de Luffy en Byakuya, la actitud de Garp se suavizó instantáneamente. Con una amplia sonrisa, respondió: Byakuya es decente. Entre la nueva generación de marines, es uno de los mejores. Pero comparado con tu abuelo, es simplemente mediocre. Si te unes a la infantería de marina y entrenas conmigo, superarás a Byakuya con facilidad. Convertirse en almirante de flota no será solo un sueño, será pan comido. Garp pretendía infundir confianza en Luffy, mostrándole el brillante futuro que le esperaba como marine. Pero en la mente de Luffy, la traducción era diferente. Unirse a la marina y convertirse en almirante de la flota sonaba fácil, mientras que el camino para convertirse en el rey pirata estaba lleno de desafíos. Naturalmente, Luffy gravitó hacia el objetivo más emocionante y difícil.
La pregunta de Luffy sobre Byakuya no fue solo para cambiar de tema sino también para prepararse para una eventual confrontación. Estaba decidido a que si alguna vez se encontraba con Byakuya después de zarpar, se aseguraría de darle una lección. Durante un mes entero, las incesantes quejas de Garp sobre los beneficios de unirse a los marines habían entrado por un oído y salido por el otro. En silencio, Luffy pensó. HMPH, Byakuya, ¿eh? Por tu culpa, el abuelo me ha golpeado innumerables veces este mes. Espera. En cuanto esté en el mar, lo pagaré todo. A los ojos de Luffy, aunque no podía derrotar a su abuelo, sentía que la brecha entre sus fuerzas no era enorme. Como Garp afirmó que Byakuya era simplemente promedio en comparación con él, Luffy concluyó que la fuerza de Byakuya probablemente era similar a la suya, o incluso más débil. Una vez que zarpó, darle una paliza a Byakuya parecía tarea fácil. Al ver a Luffy en silencio, Garp supuso que su persistencia finalmente había dado sus frutos y que su nieto había sido persuadido. Su ánimo mejoró al instante. Si no fuera por su ayudante Bogart, que lo instó a irse, Garp se habría quedado unos días más. Antes de irse, le dio una palmadita en el hombro a Luffy con una sonrisa de satisfacción y dijo: «Bueno, te estaré esperando en el cuartel general de la Marina». Luffy asintió, pensando para sí mismo. Es natural dirigirme al cuartel general de la Marina después de convertirme en pirata y desafiar a los marines. Al ver el asentimiento de su nieto, la sonrisa de Garp se ensanchó, casi hasta las orejas. Subió al barco tarareando una melodía. Su alegría era evidente para todos. Bogart, desconcertado por la inusual alegría de Garp, estaba intrigado. A lo largo de los años, cada vez que Garp abandonaba la villa del Molino de Viento, se enfurecía de ira, especialmente recientemente, cuando maldecía a Shanks el pelirrojo sin parar. Pero hoy su comportamiento era completamente diferente. Incluso los demás soldados a bordo del barco estaban desconcertados por el buen humor de Garp. Armándose de valor, Bogart preguntó: «Vicealmirante Garp, ¿sucedió algo bueno? ¿Le gustaría compartir la alegría con nosotros?» Garp, rebosante de orgullo, anunció: «Mi nieto ha aceptado unirse a la Marina. Solo espera. Cuando llegue el momento, le demostraré a Zephyr que mi nieto no es menos impresionante que sus discípulos». Mientras el barco de guerra con cabeza de perro de Garp desaparecía en el horizonte, Luffy se quedó en el muelle, extasiado. «Jajaja. El abuelo por fin se fue. Por fin soy libre». Corrió al otro lado del muelle y descubrió un pequeño velero que había preparado para su partida. Era su barco el que zarpaba hacia Grand Line. Con el sol poniéndose en el horizonte, Luffy gritó hacia el mar: «Me convertiré en el rey pirata». A la mañana siguiente, los habitantes de Windmill Village se reunieron para despedir a Luffy. Entre ellos estaban el anciano del pueblo, Makino, Dadan y dos individuos desconocidos que no habían aparecido en la historia original. Después de despedirse de todos, Luffy subió a su pequeño velero y partió hacia el vasto y desconocido océano. Una vez que la multitud se dispersó, las dos misteriosas figuras regresaron a sus habitaciones, recuperaron un Dendenmushi meticulosamente cuidado y marcaron un número. Cuando se conectó la llamada, informaron: «Señor Byakuya, Luffy zarpó esta mañana». «Entendido», respondió Byakuya. «Necesitamos permanecer en la villa del Molino de Viento. Ya que sus disfraces han sido convincentes hasta ahora, quédense ahí. Ayude en la taberna cuando sea necesario y vigilen todo». Con eso, Byakuya finalizó la llamada, con un matiz de nostalgia en su tono cuando comentó: «Con Luffy zarpando, comienza la historia original. Me pregunto, con todos los cambios que he hecho, ¿hacia dónde irá la historia a partir de ahora? Es muy emocionante pensar en ello». Los dos individuos, conocidos como Onichi y Onini, fueron las primeras creaciones de Byakuya utilizando células experimentales. Cuando Byakuya se unió a los marines, les encargó alterar sus apariencias y ayudar en la taberna de Makino mientras monitoreaban los movimientos de Luffy. Sus habilidades ya no eran particularmente útiles para Byakuya, por lo que se quedaron en la villa del Molino de Viento, resolviendo disturbios ocasionales en la taberna.
Sin embargo, la partida de Luffy fue solo una onda en el océano, insignificante para el resto del mundo. Sin su famoso linaje, Luffy era solo otro aventurero sin nombre. La atención mundial estaba centrada en otra parte. En el cuartel general de la Marina, donde estaba a punto de tener lugar una reunión sin precedentes. ¿Haría el gobierno mundial concesiones, permitiendo que Byakuya y sus aliados abolieran el sistema de señores de la guerra? ¿O los marines cederían a las órdenes del gobierno mundial, perpetuando el status quo? 2 días antes de la reunión, Byakuya e Iso finalmente llegaron al cuartel general de la Marina. El barco de Byakuya se destacó entre los muchos barcos estándar del vicealmirante atracados en el puerto. Al desembarcar Byakuya, numerosos oficiales de la Marina, tanto conocidos como desconocidos, lo saludaron con calidez. Sus gestos no eran solo por respeto a su fuerza. Admiraron su valentía al desafiar abiertamente al gobierno mundial y abogar por la abolición del sistema de los señores de la guerra. Vicealmirante Byakuya, no se preocupe. En esta reunión, todos lo apoyamos para acabar con el sistema de los señores de la guerra. Exactamente. Ya estoy harto de esos piratas. ¿Por qué deberían ser tratados como iguales a nosotros, los marines? Es un insulto a nuestra dignidad. Cuente con nosotros, vicealmirante Byakuya. Todos estamos dispuestos a abolir el sistema. El apoyo abrumador puso de relieve el profundo resentimiento que sentían muchos marines hacia el sistema de los señores de la guerra. Mientras Byakuya se preparaba para adentrarse más en el interior, una pequeña y solitaria bicicleta apareció en el mar, avanzando lentamente hacia el cuartel general. El rastro helado que dejó tras de sí se extendía hasta el horizonte. Iso, curioso, se volvió hacia Byakuya. ¿Qué es eso? Byakuya hizo una pausa y sonrió mientras explicaba. Esa es la forma única de viajar del almirante Aokiji. Es única en su tipo. Iso murmuró con admiración. ¿Un almirante, eh? Sin duda es único. Byakuya e Iso se quedaron deliberadamente en el puerto para esperar a Aokiji. Cuando Aokiji llegó y vio a Byakuya, se acercó rápidamente y le dio una cálida palmadita en el hombro. Bien hecho, chico. La situación en el reino de Dressrosa se manejó de maravilla. Byakuya negó con la cabeza y respondió. Aún no ha terminado. El verdadero resultado no se determinará hasta después de esta reunión. Aokiji asintió en señal de acuerdo, plenamente consciente de la importancia de la próxima conferencia. Al igual que muchos otros oficiales de la Marina, Aokiji también apoyó la abolición del sistema Shichibukai. Dirigiendo su mirada hacia el hombre que estaba al lado de Byakuya, Aokiji preguntó. ¿Y quién podría ser? Él es Iso. Actualmente está asignado a la rama G5 como contraalmirante de la Marina, explicó Byakuya. Su fuerza es comparable a la tuya, Aokiji. Al escuchar esto, los ojos de Aokiji se abrieron ligeramente por la sorpresa. ¿Comparable a su fuerza? Antes de que Aokiji pudiera responder, Iso intervino humildemente. Byakuya, amigo mío, estás exagerando. Mi fuerza no se compara con la de un almirante. Por favor, no te tomes sus palabras demasiado en serio, Aokiji. Pero como Byakuya hablaba también de Iso, Aokiji no estaba dispuesto a tomar la humildad de Iso al pie de la letra. Sonriendo, dijo. Ya que Byakuya habla también de ti, Iso, no hay necesidad de formalidades entre nosotros. Dicho esto, me parece un desperdicio que alguien de su calibre siga siendo contraalmirante. Iso respondió con una sonrisa amable. No me uní a la infantería de marina por rango o estatus. Byakuya lo entiende bien. Byakuya asintió y agregó. Así es. Iso se unió a la marina porque él también desea haber abolido el sistema Shichibukai. El respeto de Aokiji por Iso creció aún más después de escuchar esto. La conversación fluyó naturalmente mientras el trío ingresaba al cuartel general de la Marina, hablando casualmente con el comedor para el almuerzo. Su camaradería no pasó desapercibida y atrajo la atención de muchos curiosos. A pesar del uniforme de contraalmirante de Iso, el hecho de que compartiera una relación tan fácil con Aokiji y Byakuya, a quien a menudo se referían como el cuarto almirante, dejó una fuerte impresión.
Su comportamiento tranquilo y su apariencia con los ojos vendados solo aumentaron el aire de intriga que lo rodeaba. Al día siguiente, al mediodía, por fin comenzó la tan esperada reunión. Tal vez aprendiendo de experiencias pasadas, el almirante de flota Sengoku había dispuesto una sala de reuniones más grande, con suficientes sillas para acomodar cómodamente a todos los asistentes. Normalmente, un contraalmirante como Iso no estaría calificado para asistir a una conferencia de tan alto nivel. Sin embargo, Byakuya había solicitado personalmente la aprobación de Sengoku para que Iso participara. Sengoku, habiendo escuchado de Sepir sobre la inmensa fuerza de Iso, que se decía que rivalizaba con la de los almirantes actuales, aceptó de inmediato. Esto dio lugar a la inusual visión de un contraalmirante solitario entre una sala llena de vicealmirantes y almirantes. Byakuya no pudo evitar recordar cómo, durante una reunión anterior, también había asistido como contraalmirante entre oficiales de mayor rango. Al ver a Iso ahora, sintió una sensación de déjà vu. A medida que se acercaba el inicio de la reunión, la mayoría de los oficiales de la marina ya habían llegado, según las estrictas reglas de puntualidad de Sengoku. Byakuya notó que el vicealmirante Garp estaba sentado frente a él, riéndose para sí mismo sin ninguna razón aparente. Byakuya sintió curiosidad y preguntó: «Vicealmirante Garp, ¿qué le pone de tan buen humor?» Garp soltó una carcajada. «Ja, ja, ja. Mi nieto Luffy se une hoy a la infantería de marina. ¡Qué buena noticia!». Byakuya se quedó paralizado un instante. «¿Luffy? ¿Unirse a la marina?». ¿Estaba Garp confundido o se había golpeado la cabeza recientemente? Curiosamente, a los demás en la sala no les sorprendió. Rápidamente se unieron para felicitar a Garp. «Felicidades, vicealmirante Garp. El nieto del héroe de la marina, seguro que algún día se convertirá en almirante. De tal abuelo, tal nieto. Parece que tenemos otra estrella en ascenso entre la nueva generación, junto a Byakuya». La sonrisa de Garp se amplió mientras disfrutaba de los elogios. Byakuya, sin embargo, reprimió una sonrisa burlona. Conociendo la verdad por los informes de sus agentes, resistió el impulso de romperle la burbuja a Garp. En lugar de eso, se unió a los demás para felicitarlo, pensando: «Ríete mientras puedas. Cuando el cartel de recompensa de Luffy aparezca en el cuartel general de la marina, estaré esperando ver tu reacción». Sin que Byakuya lo supiera, alguien más en la habitación lo había estado mirando furtivamente. Entre las pocas mujeres calificadas para asistir a tal reunión, solo dos se destacaron: la experimentada Tsuru y el vicealmirante Gion, candidato a almirante. Gion, observando la animada conversación de Byakuya con Garp y Aokiji, pensó para sí misma: ¿por qué no parece tan distante como de costumbre hoy? Sentada cerca, Tsuru notó las frecuentes miradas de Gion y la bromeó con una sonrisa cómplice. ¿Te interesa Byakuya? Debería hablar con Sepir para organizar un encuentro. Gion, siempre sereno, lo ignoró con una sonrisa. Solo tengo curiosidad por él. No es lo que estás pensando, Tsuru-senpai. Con una expresión sabia, Tsuru respondió: la curiosidad es a menudo el comienzo de algo más, ¿sabes? Tsuru-senpai, por favor. Soy 10 años mayor que él. Y, con lo joven que te ves, la mayoría pensaría que tienes su edad si no dijeras nada. Tsuru-senpai. Gion se sonrojó y recuperó la compostura por un momento. Está bien, cedió Tsuru, aunque no pudo resistirse a añadir: solo digo que, si estás interesada, no lo dudes. Un hombre como Byakuya no se queda soltero mucho tiempo. Mientras tanto, sentado cerca, el vicealmirante Kaji, que se había confesado sin éxito con Gion más de 100 veces, observaba la interacción con creciente frustración. Mirando fijamente a Byakuya, Kaji pensó con amargura: ¿qué tiene este tipo que yo no? Aparte de ser más guapo, más joven, más fuerte, más prometedor y griega. Maldita sea. No importa. Mientras el ambiente seguía animado, la sala quedó en silencio cuando las puertas se abrieron de repente. Sengoku entró con rostro sombrío, seguido por 3 figuras con trajes blancos impecables, cada una con máscaras distintas.
Byakuya intercambió una mirada con Aokiji. Ambos reconocieron el atuendo al instante. CP0. Genial. El tono de Sengoku era neutral pero tenía un matiz de tensión subyacente. Estos tres representantes del CP0 Reini, Reishi y Reigo están aquí en representación del gobierno mundial. La jerarquía dentro del CP0 era evidente. A pesar de tener 3 sillas, solo Reini se sentó, mientras que los otros dos permanecieron de pie respetuosamente a su lado. Aquellos familiarizados con Sengoku podían detectar la frustración reprimida en su tono. El almirante de la flota ya había tenido un tenso intercambio con los agentes del CP0 antes de la reunión. Antes de que Sengoku pudiera comenzar formalmente, Reini rompió el silencio, con un tono teñido de desdén. Almirante de flota Sengoku, parece que la disciplina de los marines deja mucho que desear. Esta sala de reuniones parece más un mercado ruidoso que una reunión profesional. Si este comentario hubiera venido de Sengoku, podría haber sido aceptable. Pero viniendo de Reini, fue una provocación obvia, una que instantáneamente abrió el ambiente en la sala. El almirante Akainu, conocido por su temperamento fogoso, miró a Reini con evidente hostilidad. Aunque no había participado en la charla anterior, el comentario de Reini había insultado a todos los marines presentes. Sin dejarse intimidar por la tensión, Reini continuó. Especialmente esa risa fuerte, pude escucharla incluso antes de entrar en la habitación. Es difícil determinar si esta reunión pretende ser una discusión propiamente dicha o simplemente una oportunidad para que los oficiales de la Marina socialicen. Antes de asistir a la reunión, Reini había recibido vagas instrucciones de los Gorosei. Durante la conferencia, debían adoptar una actitud altiva para enfatizar su estatus como representantes del gobierno mundial, por encima de los marines. Esta fue la razón por la que Reini intentó afirmar su dominio en el momento en que entraron en la habitación. Sin embargo, tan pronto como Reini terminó de hablar, Garp se puso de pie, miró a Reini con la nariz en alto y comenzó a hacer crujir los nudillos. Me reí antes. ¿Te molesta? Reini quedó momentáneamente estupefacto ante el gesto amenazante de Garp. Si se hubiera enfrentado a cualquier otro vicealmirante, lo habría reprendido sin dudarlo. Pero este era Garp, el héroe marino que había derrotado a los piratas de Rocks y perseguido al rey pirata Roger a través de Grand Line. Cruzarlo seguramente conduciría a un mundo de dolor, e incluso si lo golpearan, no habría ningún recurso. Frente a Garp, Reini permaneció en silencio y retrocedió a regañadientes. La tensión incómoda en la sala se convirtió inmediatamente en risitas silenciosas, y algunos marines incluso se rieron abiertamente. Sengoku comentó con calma. Garp, siéntate. Estás asustando al pobre tipo. Las palabras de Sengoku estaban cargadas de sarcasmo, lo cual no pasó desapercibido. Garp soltó un bufido desdeñoso y volvió a sentarse. Con la interrupción aparentemente calmada, Sengoku inauguró oficialmente la reunión. Pero todos los presentes podían darse cuenta de que era poco probable que la discusión transcurriera sin problemas. Después de todo, la agenda principal era decidir si abolir el sistema de los 7 señores de la Guerra del Mar. La discusión comenzó con ambas partes presentando los pros y contras del sistema Warlord. Los marines habían preparado informes extensos detallando sus numerosos inconvenientes. Solo las acciones de Crocodile y Doflamingo fueron suficientes para mostrar los graves peligros que planteaba el sistema. Aún así, hubo ejemplos de señores de la guerra que habían beneficiado al gobierno mundial, como Bartolomeu Kuma, quien voluntariamente se convirtió en un sujeto de prueba para la investigación de armas del Dr. Vegapunk. Sin embargo, Byakuya sabía que Kuma era un operativo del ejército revolucionario y su obediencia probablemente era parte de una estrategia revolucionaria más amplia. Por supuesto, Byakuya no podía mencionar esto durante la reunión. De todos modos, el daño causado por el sistema Warlord superó con creces cualquier beneficio. Había manchado la reputación de los marines y causado sufrimiento indebido a las naciones aliadas del gobierno mundial. A medida que avanzaba el debate, se hizo cada vez más evidente que los marines tenían la sartén por el mango en los argumentos.
Los atroces actos de Crocodile y Doflamingo eran innegables, y ninguna retórica de Raimi podía ocultar los hechos. Al darse cuenta de esto, Raimi decidió fusionar dos puntos en un intento de influir en la discusión. La existencia de los 7 señores de la guerra neutraliza eficazmente a 7 poderosos piratas con potencial catastrófico. Estos son individuos con la fuerza suficiente para rivalizar con naciones enteras. En momentos críticos, también pueden movilizarse como fuerza para apoyar a los marines y al gobierno mundial. ¿No es ese un beneficio innegable para los marines, el gobierno y los mares en su conjunto? Fue entonces cuando Iso, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Incluso si tenemos la autoridad para convocar a los señores de la guerra en tiempos de necesidad, no hay garantía de que actúen a nuestro favor. De hecho, en momentos críticos, es más probable que nos traicionen. Si desertaran durante una batalla, crearía un caos aún mayor para los marines. Los riesgos superan con creces los beneficios. Las palabras de Iso resonaron en los marines presentes, quienes asintieron en señal de acuerdo. Incluso Byakuya no pudo evitar aplaudir en silencio el razonamiento de Iso. Después de todo, la traición de ciertos señores de la guerra durante la guerra Paramount había demostrado que no eran nada aliados confiables. Raimi se quedó sin palabras ante la refutación de Iso, pero pronto notó la insignia de rango en el uniforme de Iso. Contraalmirante. Raimi aprovechó la oportunidad y dijo con desprecio: esta es una reunión de alto nivel entre el liderazgo de la Marina y el gobierno mundial. ¿Qué derecho tiene un simple contraalmirante a hablar aquí? Fuera. Este insulto flagrante enfureció a todos los marines presentes. Al fin y al cabo, todos habían empezado desde abajo y habían ido ascendiendo. La condescendencia de Raimi tocó la fibra sensible. Antes de que Sengoku o cualquier otra persona pudieran responder, Byakuya golpeó su espada sobre la mesa con un fuerte crujido, atrayendo la atención de todos. Su mirada se volvió gélida mientras miraba a Raimi y dijo fríamente: si no quieres conservar esa lengua tuya, siéntete libre de seguir hablando. La atmósfera de la habitación se congeló instantáneamente cuando una ola de intención asesina invadió a todos. El aire parecía brillar con un tenue tono carmesí, como si estuviera empapado en sangre, enviando escalofríos por las espaldas de todos. Los marines quedaron impactados por la intensidad del aura asesina de Byakuya. Fue un testimonio de su poder, confirmando su reputación como el cuarto almirante. Algunos incluso se preguntaron cuántas vidas había tomado para emanar una presencia tan aterradora, una que incluso superaba la infame sed de sangre del almirante Akainu. Raimi, cuya fuerza era comparable a la de un almirante joven, se sintió completamente paralizada bajo el aura opresiva de Byakuya. Era como si una cuchilla invisible estuviera presionada contra su cuello, lista para decapitarlo si pronunciaba otra palabra. Al ver las acciones de Byakuya, Iso sintió una oleada de calidez. Sabía que Byakuya defendía su honor. Aún así, para evitar que la situación se agravara aún más, Iso dijo con suavidad: vicealmirante Byakuya, déjelo pasar. El objetivo principal de esta reunión es la abolición del sistema de los señores de la guerra. Al escuchar esto, Byakuya retiró su intención de matar, pero dejó la espada sobre la mesa como una advertencia silenciosa. La atmósfera en la habitación se relajó un poco, aunque el asombro de los marines por Byakuya solo se profundizó. Aun con la tensión amainando, Raimi notó un corte superficial en el cuello. La sangre goteaba, manchando su traje blanco. La comprensión de que Byakuya había infligido esta herida sin siquiera desenvainar su espada lo dejó profundamente conmocionado. Mientras tanto, Garp, observando la escena, rió para sus adentros. Con la fuerza de Byakuya, aunque entrene a Luffy, no hay forma de que pueda superarlo. ¿Cómo podrá Luffy competir por el puesto de almirante de flota a este ritmo? Si Byakuya hubiera escuchado los pensamientos de Garp, se habría reído y dicho: tu nieto puede ser rey pirata y yo almirante de flota. No hay conflicto ahí, viejo. Sengoku, por otro lado, se frotó las sienes con frustración. Este mocoso otra vez. Está armando un escándalo, y adivina quién tiene que limpiar lo que ensucia. Yo.
Incluso Gion, al observar la exhibición de Byakuya, se sintió cautivada. Su corazón susurró: sí, este es exactamente el tipo de hombre que imaginé que sería. Con la sala aún sumida, Sengoku finalmente rompió el silencio. Reini, si no tienes nada más que decir, procederemos a abolir el sistema de los señores de la guerra. De mala gana, Reini murmuró: si abolimos el sistema de señores de la guerra, estos piratas no se volverán locos y causarán un daño aún mayor en los mares. Byakuya respondió con calma: si alguno causa problemas, lo cazaré personalmente y lo eliminaré. Sus palabras no dieron lugar a debate. Reini tartamudeó: no hay más preguntas. Y con eso, la reunión concluyó de manera eficiente y con un resultado claro, gracias a la inquebrantable determinación de Byakuya. Tras concluir la reunión entre los marines y el gobierno mundial, la decisión de abolir el sistema de los 7 señores de la guerra del mar se extendió rápidamente por los mares. Innumerables personas celebraron esta noticia con gran alegría. Los 7 señores de la guerra otorgaron el derecho legal al saqueo, lo que convirtió a los ciudadanos comunes en las principales víctimas del sistema, indefensos e incapaces de expresar sus quejas. Así, esta decisión se convirtió en un momento muy esperado por muchos. Con el sistema abolido, ya no tenían que temer la tiranía de los 7 señores de la guerra. Para ellos, ninguna noticia podía ser mejor que esta. Sin embargo, personas como Dragón, líderes políticos experimentados, vieron el resultado desde una perspectiva diferente. A primera vista, la reunión parecía ser una discusión entre los marines y el gobierno mundial sobre el sistema Warlord. Pero en esencia, simbolizó la primera postura decidida de los marines contra el gobierno mundial. Como dice el refrán, donde hay una primera vez, habrá una segunda, una tercera y más. En el futuro, si surgen diferencias irreconciliables entre los marines y el gobierno mundial, los marines permanecerían bajo el control del gobierno mundial. Aunque tal posibilidad parecía lejana, no estaba totalmente descartada. Los acontecimientos de esta reunión pusieron de manifiesto el potencial de cambios significativos en la relación entre ambas entidades. Después de la reunión, los almirantes y vicealmirantes de la Marina, cargados con sus respectivas responsabilidades, regresaron apresuradamente a sus puestos al otro lado del mar. Byakuya e Iso, después de visitar a Zephyr, se prepararon para regresar a la sucursal G5. Sin embargo, Byakuya no sabía que después de que el liderazgo de la Marina se dispersara, Reini, el representante del gobierno mundial, no regresó inmediatamente a Mary Geoise. En lugar de eso, visitó la prisión del cuartel general de la Marina para tener una conversación privada con Doflamingo, mientras esperaba ser transportado a Impel Down. Como la conversación involucraba solo a Reini y Doflamingo, nadie sabía qué sucedió entre ellos. Sin embargo, cuando Reini salió de la celda, su expresión se volvió notablemente más oscura, lo que indica que las palabras de Doflamingo habían dejado una impresión significativa. Dentro de la celda, Doflamingo, viendo a Reini irse, sonrió siniestramente, sus ojos brillando con intriga. Murmuró para sí mismo: Byakuya, los marines, el gobierno mundial, esto se está volviendo cada vez más interesante. Solo espera, cuando el caos inunde los mares, entonces abandonar Impel Down. Después de regresar al Nuevo Mundo, Byakuya le ordenó a Iso que regresara a la rama G5 mientras él se ocupaba de algunos asuntos personales. Sin preguntar nada, Iso asintió en señal de reconocimiento y regresó a bordo del barco. Mientras tanto, Byakuya voló hacia Skypiea, recordando repentinamente un asunto ocurrido al regresar al Nuevo Mundo. Durante la Operación Dressrosa, Luxi había capturado a 3 miembros del ejército revolucionario. El asunto se le había olvidado a Byakuya mientras estaba ocupado, dejando a los 3 detenidos en Skypiea durante aproximadamente 3 semanas. Ahora que las cosas se habían calmado, era hora de abordar la situación. No podían quedarse allí indefinidamente. En una modesta casa de Skypiea se encontraban retenidos los 3 prisioneros del ejército revolucionario.
Aunque ninguno de ellos era consumidor de frutas del diablo, la organización Knight no escatimó en gastos, sujetándolos con esposas de piedra marina y colocando un guardia en la puerta cada 3 días para evitar cualquier intento de escape. Sus comidas eran preparadas por lugareños contratados por Luxi, quien se había abstenido de matarlos solo por órdenes explícitas de Byakuya de mantenerlos con vida para un propósito no especificado. Durante su confinamiento, los tres no habían visto a nadie más que a los lugareños que les proporcionaban comidas durante las últimas 3 semanas. Este aislamiento les hizo sospechar que la organización Noche podría haber olvidado su existencia. De lo contrario, ¿cuánto tiempo se esperaba que permanecieran en este limbo? Un largo suspiro rompió el silencio de la habitación, seguido por una voz juvenil y arrepentida. Si hubiera sabido que no eran de la familia Don Quixote, no los habría atacado. Ahora mira dónde hemos acabado. Peor aún, el líder probablemente ni siquiera sabe de nuestra situación. Si cree que hemos caído en manos de los marines, las cosas solo empeorarán. No te culpes, Sabo, dijo una chica rubia a su lado, intentando consolarlo. Estaba oscuro esa noche, y los agentes de la noche vestían capas negras. Era imposible distinguirlos en el caos. Koala, Sabo, ahora no es momento de perder las esperanzas, intervino el tercer cautivo, un hombre pez de cabello plateado y comportamiento sereno. Maestro Ak, preguntó Koala, ¿qué cree que la organización Knight pretende hacer con nosotros? No nos han matado, ni interrogado, ni nos han dejado ir. ¿Cuál es su plan? Aunque, un veterano experimentado del ejército revolucionario, parecía mucho más sereno que Sabo y Koala. Sean cuales sean sus intenciones, siempre que no afecte al ejército revolucionario, no es asunto nuestro. Sabo y Koala asintieron, entendiendo. Sabían que, pasara lo que pasara, no podían permitirse filtrar información sobre el ejército revolucionario. Aunque la organización Noche no estaba explícitamente alineada con el gobierno mundial o los marines, la precaución era primordial. A lo largo de los años, el crecimiento del ejército revolucionario se había logrado con mucho esfuerzo, y un solo error podía tener consecuencias catastróficas, invitando a la represión más feroz del gobierno mundial. Semejante pérdida era inimaginable. Mientras sus pensamientos vagaban, el crujido de una puerta al abrirse los sobresaltó. Esto era inusual. No era la hora de comer. La única posibilidad era que alguien de la organización de la noche hubiera venido a buscarlos. Habían esperado este momento pero no podían reprimir su ansiedad por lo que sucedería después. Cuando la luz entró por la puerta, vieron al visitante y se les cortó la respiración. Habían esperado a alguien de la organización Knight, pero nunca imaginaron que sería su enigmático líder, el que tenía una recompensa de 3.7 mil millones de bayas, el mismísimo Byakuya. Esto no era buena señal. Su presencia indicaba un interés considerable en el ejército revolucionario, suficiente para que se ocupara personalmente del asunto. La máscara oscura que llevaba parecía tener una atracción casi hipnótica, inquietándolos hasta lo más profundo. Byakuya observó a los tres con su mirada penetrante, su atención se detuvo momentáneamente en Sabo. Interiormente, reflexionó, la fuente del mundo acaba de llegar a mi puerta. Encontró una silla, se sentó casualmente frente a ellos y dijo en un tono tranquilo. Disculpen la demora. Últimamente todo ha estado bastante tranquilo y olvidé por completo que teníamos unos ratoncitos encerrados aquí. Sabo y los demás miraron al hombre que estaba sentado frente a ellos. Aunque sus palabras sonaban educadas, no había el más mínimo indicio de disculpa en su tono. La forma despectiva en que Byakuya se refirió a ellos como pequeños ratones provocó que los puños de Sabo, atados a su espalda, se apretaran instintivamente. Al notar la agitación de Sabo, Aug lo empujó sutilmente con el hombro, una advertencia silenciosa para que se abstuviera de decir algo precipitado que pudiera provocar a Byakuya. Al fin y al cabo, uno tenía que inclinar la cabeza en señal de sumisión bajo el techo de otro. Aunque la discreta acción de Aug no escapó a la aguda mirada de Byakuya, él rió suavemente. ¿Dije algo malo? Llamarlos ratoncitos es muy apropiado, ¿no?
Ustedes, los revolucionarios, corren por ahí, escondiéndose de la persecución del gobierno mundial, igual que los ratones. Antes de que Sabo pudiera reaccionar, Koala, sentada cerca, no pudo contenerse y replicó con un tono cortante en su voz. ¿Y acaso su organización de la noche no está siempre escondida, sin atreverse jamás a mostrar su verdadero rostro? ¿Qué les da derecho a llamarnos ratones? Byakuya no pareció inmutarse por sus palabras y meneó la cabeza con una leve sonrisa. La organización de la noche no se parece en nada a su ejército revolucionario. La razón por la que no nos mostramos es porque tenemos otras identidades expuestas. No nos estamos escondiendo, más bien, es porque el gobierno mundial es demasiado incompetente. Desde el primer momento en que salimos al mar hasta ahora, todavía no han logrado descubrir nuestra ubicación. Además, incluso si le entregara las coordenadas de nuestra sede al gobierno mundial, ¿crees que tendrían el coraje de venir a por nosotros? Su confianza era evidente en cada palabra, irradiando una creencia inquebrantable en la fuerza de la organización Night. Incluso si el gobierno mundial supiera su ubicación, Byakuya parecía seguro de que podrían repeler cualquier asalto con facilidad. Desde el incidente en Wole Cake Island, donde Byakuya hirió gravemente a Big Mom, la organización Night había demostrado ser una fuerza más allá del control del gobierno mundial, a la par de los 4 emperadores. Incluso con su poder en exhibición abierta, el gobierno mundial no se atrevió a reunir a todos los marines para enfrentarlos. La organización de la noche ya había demostrado su capacidad al mundo. Koala, silenciado por las palabras de Byakuya, comprendió la cruda realidad. Aunque el ejército revolucionario representaba una amenaza ideológica mayor para el gobierno mundial que los piratas, su fuerza aún era insuficiente. En términos de poder bruto, el ejército revolucionario, disperso por los mares, probablemente no podría rivalizar ni siquiera con la tripulación de un solo emperador. Rompiendo el silencio, Sabo habló de repente. Dudo que nos hayan capturado solo para insultarnos. ¿Qué quieren? Claro que no, respondió Byakuya con una sonrisa burlona. Tengo algo mucho más interesante en mente. ¿Qué quieres exactamente? Insistió Sabo con voz firme pero cautelosa. Byakuya miró la expresión resuelta de Sabo y se rió entre dientes. Fue pura casualidad encontrarlos a los 3 en Dressrosa, pero después de verlos, se me ocurrió una idea. Quizás podamos colaborar. ¿Colaborar? Sabo, Koala y Aku intercambiaron miradas de sorpresa. Así es, una colaboración entre la organización Night y el ejército revolucionario, explicó Byakuya. Su ejército revolucionario carece de poder de combate de primer nivel, algo que mi organización nocturna puede proporcionar. Sabo no pudo negar el atractivo de las palabras de Byakuya. La fuerza de la organización de la noche estaba fuera de toda duda. Una alianza entre ambos podría aumentar significativamente las capacidades del ejército revolucionario. Sin embargo, no fue tan sencillo. Debido a la naturaleza encubierta del ejército revolucionario, cada recluta fue sometido a una rigurosa selección y sus antecedentes, experiencias e ideología fueron examinados a fondo para evitar la infiltración de espías del gobierno mundial. Los estándares para los nuevos miembros eran bastante estrictos. La elección de colaboradores requería un escrutinio aún mayor. Si aceptaran trabajar juntos y la organización Noche los traicionara ante el gobierno mundial, el ejército revolucionario sería completamente destruido. Además, Sabo no podía comprender por qué la organización Night querría colaborar con ellos. La Noche tenía poco que ganar y solo atraería represalias más implacables por parte del gobierno mundial. Incluso si Byakuya no temía las consecuencias, no tenía sentido invitar voluntariamente tales problemas. A pesar de sus dudas, Sabo no rechazó la propuesta de plano. Negarse demasiado pronto podría provocar a Byakuya y poner en peligro sus vidas. En cambio, dudó y dijo: esta no es una decisión que podamos tomar. Necesito informar a nuestro líder y dejar que ellos decidan. Está bien, dijo Byakuya con indiferencia. Después de que terminemos nuestra conversación, puedes irte. La franqueza de Byakuya tomó por sorpresa a Sabo y a los demás.
Habían esperado que la organización Noche enviara solo a uno como mensajero, manteniendo a los otros dos como rehenes para asegurar el cumplimiento. Pero la disposición de Byakuya a dejar que los tres se fueran fue inesperada e inquietante. Un movimiento tan poco ortodoxo hizo que Sabo sospechara aún más. Sabo contempló la situación en silencio, temeroso de que la organización Noche pudiera estar fingiendo generosidad al liberarlos a los tres, solo para seguirlos y localizar la sede del ejército revolucionario en secreto. Los marines habían utilizado en el pasado una táctica similar. Rastreaban a miembros revolucionarios liberados intencionalmente como cebo, y finalmente descubrían sus bases y las destruían. Estos incidentes causaron pérdidas devastadoras al ejército revolucionario y fueron destacados durante su entrenamiento inicial como historias de advertencia. Para evitar tales desastres, el cuartel general del ejército revolucionario nunca estuvo estacionado permanentemente en ninguna isla y fue reubicado con frecuencia para reducir las posibilidades de ser descubierto. Aoki y Koala albergaban sospechas similares. Al percibir sus dudas, Byakuya sonrió y comentó casualmente: no necesitan ser tan cautelosos. Si quisiera saber dónde está tu cuartel general, no necesitaría ponerte a prueba. Podría adivinarlo fácilmente. La arrogante declaración de Byakuya puso a prueba su paciencia, pero Sabo y sus compañeros se abstuvieron de poner los ojos en blanco, demostrando una notable moderación. Si su sede pudiera ser adivinada tan fácilmente, el gobierno mundial habría erradicado innumerables veces al ejército revolucionario. La sonrisa de Byakuya se amplió cuando preguntó: ¿no me crees, verdad? Aunque permanecieron en silencio, la incredulidad se reflejaba en sus rostros. Byakuya habló lentamente, enfatizando cada palabra. Grand Line. Baltigo, la isla de la Tierra Blanca. Cada frase hacía que las expresiones de Sabo y sus compañeros vacilaran ligeramente. Cuando las últimas palabras salieron de los labios de Byakuya, Koala involuntariamente soltó: ¿cómo sabes eso? En cuanto habló, Koala se arrepintió. Aoki suspiró profundamente mientras el rostro de Sabo se ensombrecía. Como miembro experimentado del ejército revolucionario, Koala sabía que no debía cometer semejante error. Sin embargo, estar confinada en ese espacio cerrado durante 3 semanas había deshilachado su compostura. La sorpresa cuando Byakuya nombró con precisión su sede fue demasiado abrumadora. Independientemente de si la información de Byakuya era precisa o de dónde la había obtenido, la reacción de Koala confirmó inadvertidamente su suposición. Si Byakuya tenía malas intenciones hacia el ejército revolucionario, podría transmitir esta información al gobierno mundial, poniéndolos en riesgo de aniquilación. La cara de Koala se puso pálida mientras se mordía el labio, dándose cuenta de las posibles consecuencias de su desliz. Así que tenía razón. Byakuya dijo con suficiencia antes de continuar. Pero no te preocupes. Me creas o no, no se lo diré al gobierno mundial. En ese momento, Byakuya tenía toda la influencia. Volviéndose hacia Sabo, cuya expresión era sombría, Byakuya agregó: como gesto de buena fe, te contaré sobre tu pasado. ¿Mi pasado? Sabo se quedó desconcertado. Solo sabía que había resultado gravemente herido antes de ser rescatado por Dragón, el líder del ejército revolucionario. Desde entonces ha sido un miembro dedicado de la causa. Sin embargo, no tenía ningún recuerdo de su vida antes de esa lesión, un misterio que había pesado sobre él durante años. La idea de que Byakuya, el líder de la organización Noche, pudiera tener la clave de su pasado olvidado fue tan impactante como su revelación sobre la sede revolucionaria. Byakuya comenzó a contar todo lo que sabía sobre los orígenes de Sabo, basándose en el conocimiento detallado que había adquirido. Destacó las conexiones entre Sabo, Luffy y Ace. Mientras Byakuya hablaba, la mente de Sabo se llenó gradualmente de vívidos recuerdos de Luffy y Ace, sus rostros se volvieron cada vez más claros, acompañados de recuerdos de su vínculo de la infancia y votos compartidos. «Arp. Me duele la cabeza», exclamó Sabo mientras el torrente de recuerdos le provocaba un dolor agudo e insoportable. Su cuerpo se convulsionó mientras luchaba con el ataque. «¿Estás bien, Sabo?».
gritó Koala con la voz llena de preocupación. Temiendo que Byakuya estuviera detrás del sufrimiento de Sabo, Aku preguntó, ¿qué le hiciste? Byakuya levantó las manos con fingida inocencia. Solo lo ayudé a recuperar sus recuerdos perdidos. ¿Pero por qué Sabo sufre tanto? Empezó Aku, pero Sabo lo interrumpió, apretando los dientes. Está diciendo la verdad. Recuerdo mucho a la vez, y es abrumador. A pesar del dolor que se intensificaba, la mirada de Sabo se aclaró. Murmuró para sí mismo. Hermano Ace y hermano Luffy y somos los 3 hermanos. Felicidades, anfitrión, por alterar la trama y ayudar a Sabo a recuperar sus recuerdos antes de tiempo. Recompensa. 5000 puntos de fuente mundial. La sonrisa de Byakuya se amplió cuando la notificación del sistema resonó en su mente. Si bien 5000 puntos no fueron mucho, su esfuerzo fue mínimo. Solo una conversación y un poco de postura. Agradeció más oportunidades como esta, no solo por los puntos sino por el caos adicional que podía generar en el mundo. La alianza propuesta con el ejército revolucionario no era simplemente una estratagema. Era parte de un plan más amplio. Si el gobierno mundial y el ejército revolucionario iban a jugar al gato y al ratón, ¿por qué no llevar el juego a un nivel completamente nuevo? La agitación resultante haría que los mares fueran mucho más interesantes. Una vez que el dolor de Sabo remitió, Byakuya llamó a alguien fuera de la habitación. Luxi, desata sus ataduras y despídelos. Después de quitarse las esposas, Aku y Koala ayudaron a Sabo, aún debilitado, a ponerse de pie. Recuperando el aliento, Sabo miró a Byakuya y dijo sinceramente, gracias por compartir la verdad sobre mi pasado. No hace falta que me agradezcas, respondió Byakuya, despidiéndolo con un gesto. Es solo un beneficio mutuo. Con una sonrisa críptica, añadió, pero me lo agradeces demasiado pronto. Antes de que el trío pudiera descifrar sus palabras, un dolor agudo golpeó la parte posterior de sus cuellos y todos cayeron inconscientes. Byakuya los observó mientras se desplomaban y luego se volvió hacia Luxi. Llévate en él y déjalos en un lugar deshabitado. Entendido, respondió Luxi. No muy lejos del ramal G5, una pequeña embarcación con forma de ataúd navegaba a la deriva por el océano. La embarcación tenía una apariencia espeluznante, con llamas verdes parpadeando en 2 velas montadas en sus costados, lo que se sumaba a la atmósfera siniestra. Sentado a bordo del barco había un hombre delgado, de pelo corto y negro, que llevaba un sombrero de copa negro adornado con un borde de piel blanca, una camisa estampada de color rojo vino y un abrigo negro. Sus penetrantes ojos amarillos, agudos como la mirada de un águila, eran lo que más destacaba. Solo un hombre poseía unos ojos tan distintivos en todos los mares. Dracule Miauk, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, conocido como el mejor espadachín del mundo. Alrededor de su cuello colgaba una pequeña daga en forma de cruz, mientras que atada a su espalda estaba la legendaria espada negra Yoru, la espada más fuerte del mundo. La mirada tranquila y penetrante de Miauk estaba fija en la rama G5 en la distancia. Desde que presenció el gran poder del golpe de la espada de Byakuya en la transmisión de imágenes, Miauk había albergado un pensamiento singular. Tenía que enfrentar a Byakuya en batalla. Originalmente en camino al East Blue para tomar una copa con Shanks, Miauk cambió de rumbo y se dirigió directamente al Nuevo Mundo. Y en cuanto a las conversaciones de la Marina y el gobierno mundial sobre la abolición del sistema de señores de la guerra, Miauk no les prestó atención. Cuando se estableció por primera vez el sistema de los 7 señores de la guerra, el gobierno mundial lo invitó a unirse. Miauk solo había aceptado porque ser un señor de la guerra significaba evitar los inconvenientes de la persecución de los marines. Incluso sin el título, su forma de vida permanecería inalterada. Cuando el barco ataúd de Miauk se acercó a la sucursal G5, un soldado estacionado en la torre de observación vio la figura que se acercaba e inmediatamente lo informó al oficial de mayor rango de la base, Fergus. Momentos después, Fergus, Ain y Tashigi se reunieron en la torre de observación. Al ver a Miauk acercarse, la preocupación se dibujó en sus rostros.
aunque no estaban seguros de las intenciones de Miauk, su condición de señor de la guerra y la participación de Byakuya en los esfuerzos para abolir el sistema les dieron una buena idea de su propósito. Los ojos de Ain parpadearon con inquietud mientras preguntaba, ¿cuándo regresarán el mayor Byakuya y los demás? Ferguson frunció el ceño y respondió, cuando la reunión terminó al mediodía hace 2 días, el vicealmirante Byakuya mencionó que ya estaba de regreso. En ese caso, lo más pronto que llegarán será mañana, calculó Tashigi en voz alta, con un tono de ansiedad. Pero Miauk nos alcanzará en menos de 1 hora. No llegaremos a tiempo. Fergus respiró profundamente para tranquilizarse y dijo, transmítale esta noticia al vicealmirante Byakuya inmediatamente. Mientras tanto, intentaremos entretener a Miauk lo mejor que podamos y ganar tiempo para que Byakuya regrese. Eso es todo lo que podemos hacer, coincidieron Ain y Tashigi, aunque sabían que este plan estaba lejos de ser ideal. A bordo del Daibreak, Iso pronto recibió la noticia de la llegada de Miauk. Ante la ausencia de Byakuya, la responsabilidad recayó sobre él. Iso ordenó inmediatamente que la nave se dirigiera a la rama G5 a toda velocidad, con la esperanza de llegar lo más rápido posible. Mientras tanto, el pequeño bote de Miauk llegó a la orilla, acercándose bajo la atenta mirada de Fergus y los demás. Habían considerado lanzar un ataque con cañones de largo alcance, pero rápidamente descartaron la idea. Sin conocer las verdaderas intenciones de Miauk, atacar prematuramente podría escalar la situación innecesariamente. Se arriesgaban a convertir a un posible partido neutral en enemigo. Además, el fuego de cañón era tan trivial para Miauk como los juguetes para un niño. No serviría de nada. Con Yoru atado a su espalda, Miauk bajó del bote y caminó con paso firme hacia la entrada de la sucursal. Su voz fría resonó. Dracule Miauk, el mejor espadachín del mundo, está aquí para desafiar a Byakuya. Al oír la declaración de Miauk, Ferguson se sintió abrumado. Como era de esperar, Miauk estaba allí por Byakuya. Sin embargo, el uso de la palabra desafío sugería que la situación podría no ser tan grave como habían temido. Fergus no sabía que Miauk había desarrollado una profunda admiración por la habilidad con la espada de Byakuya después de ver ese golpe, reconociéndolo como igual al suyo. Ambos hombres, intactos por los poderes de la fruta del diablo, eran espadachines puros. Una conexión rara y respetada. Este respeto mutuo impulsó a Miauk a lanzar un desafío en la puerta en lugar de entrar con una espada. Las puertas de la sucursal se abrieron lentamente, revelando 3 figuras. Un hombre y 2 mujeres. Ninguno de ellos era Byakuya. Miauk frunció el ceño, interpretando la ausencia de Byakuya como una negativa a luchar. Su voz se volvió gélida. ¿Dónde está Byakuya? Disculpas, el vicealmirante Byakuya está asistiendo a una reunión de la marina y aún no ha regresado, explicó Fergus. ¿Aún no has vuelto?, murmuró Miauk, con expresión pensativa. La tensión entre Fergus, Ain y Tashigi aumentó a medida que Miauk guardaba silencio. Sus corazones latían con nerviosismo, anticipando su siguiente movimiento. Entonces los agudos ojos de Miauk se posaron en las espadas en las cinturas de Ain y Tashigi. Se dio cuenta de que estas jóvenes marines eran espadachinas, probablemente entrenadas bajo la guía de Byakuya. Un nuevo pensamiento surgió en la mente de Miauk. Final del